Bienvenidas y bienvenidos. En esta sesión trabajaremos con PySpark, específicamente con el uso de RDD, que es una de las estructuras fundamentales dentro del ecosistema de Apache Spark. PySpark nos permite utilizar Python para procesar grandes volúmenes de datos de forma distribuida, lo cual es una pieza clave dentro de la ingeniería de datos y el procesamiento de Big Data. En esta clase revisaremos cómo funcionan los RD de dentro de Spark, cómo se crean y cómo se pueden aplicar para realizar operaciones sobre datos distribuidos. Esta sesión forma parte del curso Ingeniería de Datos Avanzada de la Maestría en Inteligencia Artificial y Analítica de Datos. En esta sesión, el objetivo es comprender el concepto de RDD o Resilient Distributed Dataset, que es la estructura fundamental de datos en Apache Spark. A través de PySpark veremos cómo los RDD permiten trabajar con conjuntos de datos distribuidos, lo que hace posible procesar grandes volúmenes de información de manera paralela. Durante la sesión, revisaremos qué es un RDD, cómo se crea, cuáles son sus propiedades principales y qué tipo de operaciones se pueden realizar sobre él. Este conocimiento es importante porque los RDD representan la base del modelo de procesamiento de Spark y entender su funcionamiento permite comprender mejor cómo Spark ejecuta tareas en entornos de computación distribuida. En esta sesión abordaremos 5 temas principales relacionados con el uso de RDDs en PySpark. Primero, veremos una introducción a los RDDs, donde explicaremos qué son y por qué son una estructura fundamental en Apache Spark. Después, revisaremos cómo se crean los RDDs, tanto a partir de colecciones como de archivos de datos. Enseguida, estudiaremos las transformaciones, que son operaciones que permiten modificar o generar nuevos RDDs a partir de otros. Posteriormente, analizaremos las acciones, que son las operaciones que permiten obtener resultados a partir de los RDDs. Finalmente, veremos algunas aplicaciones de operaciones a RDDs numéricos. Antes de hablar de RDD, recordemos un poco qué es Apache Spark. Apache Spark es definido por sus desarrolladores como un Fast and Expressive Cluster Computing Engine que es compatible con Apache Hadoop. En otras palabras, Spark es un framework de Big Data que promete ser aproximadamente 10 veces más rápido que Hadoop cuando trabaja con disco y hasta 100 veces más rápido cuando utiliza memoria. Aunque Spark está escrito de forma nativa en Scala, proporciona APIs en diferentes lenguajes de programación, como Java, Scala, Python y R. Estas APIs permiten escribir código de una manera más legible en comparación con el estilo de programación que tradicionalmente se utilizaba en Hadoop MapReduce. Una pregunta importante es, ¿cuál es la idea principal detrás de Apache Spark? En el modelo tradicional de MapReduce, cada etapa del procesamiento debía serializarse y escribirse en disco antes de continuar con la siguiente fase. Este proceso generaba un costo considerable en tiempo de ejecución. Spark propone un enfoque diferente. En el pasado, el costo de la memoria RAM era bastante alto, por lo que los sistemas dependían principalmente del uso de disco para procesar datos. Actualmente es posible contar con mayores cantidades de memoria en cada nodo trabajador dentro de un clúster. Spark aprovecha esta situación utilizando la memoria RAM como una especie de caché distribuida. De esta forma, los datos se cargan una sola vez y posteriormente pueden reutilizarse múltiples veces, evitando escribir constantemente resultados intermedios en disco. Como vimos en la diapositiva anterior, Spark aprovecha la memoria RAM para evitar escribir constantemente los datos en disco. A partir de esa idea, el funcionamiento es el siguiente. En Spark, los datos se leen o se cargan una sola vez y posteriormente se mantienen en memoria principal para poder reutilizarlos tantas veces como sea necesario durante el procesamiento. Es importante señalar que estos datos no se almacenan en un único nodo. En su lugar, dentro de un clúster, cada nodo mantiene una fracción del conjunto de datos en su propia memoria. De esta manera, el dataset completo queda distribuido entre los diferentes nodos del sistema, lo que permite realizar el procesamiento de forma paralela. En términos generales, el flujo de acceso a los datos funciona de la siguiente manera. En el primer acceso, los datos se leen desde HDFS, que es un sistema de almacenamiento distribuido comúnmente utilizado en el ecosistema Hadoop. Después de esa lectura inicial, los datos se mantienen en memoria principal. Esta idea relativamente simple permite que Spark extienda el paradigma de MapReduce hacia nuevos tipos de procesamiento, como el procesamiento interactivo, el procesamiento iterativo y el procesamiento de flujos de datos.
La imagen ilustra cómo Spark accede y procesa los datos utilizando memoria. En la parte izquierda se muestra HDFS, que es el sistema de almacenamiento distribuido donde se encuentran los datos originalmente. Cuando Spark necesita trabajar con esos datos, ocurre el primer acceso, First Access. En ese momento, los datos se leen desde HDFS. Después de esa lectura inicial, Spark mantiene los datos en la memoria principal, RAM, del clúster, como se indica en la sección Keep Data in Main Memory. El conjunto de datos completos se divide en particiones, representadas en la imagen como A, B y C. Cada una de estas particiones se almacena en la memoria de distintos nodos del clúster, lo que permite distribuir el procesamiento. Gracias a que los datos permanecen en memoria, Spark puede reutilizarlos varias veces sin volver a leerlos desde el sistema de almacenamiento. Esto permite soportar diferentes tipos de procesamiento, como procesamiento interactivo, donde se realizan consultas rápidas sobre los datos, procesamiento iterativo, común en algoritmos de aprendizaje automático, procesamiento de flujos de datos o streaming. En resumen, la imagen muestra la idea central de Spark: leer los datos una vez desde el almacenamiento distribuido y luego procesarlos múltiples veces, manteniéndolos en memoria distribuida dentro del clúster. Es importante destacar que Spark es únicamente un motor de procesamiento de datos. Esto significa que Spark implementa el paradigma MapReduce de una manera más eficiente que Hadoop. Sin embargo, Spark todavía puede, y generalmente debe, utilizar sistemas de almacenamiento distribuido como HDFS u otros sistemas similares. Por esta razón se dice que Spark es compatible con Hadoop. Como mencionamos anteriormente, Spark funciona como un motor de procesamiento de datos. Para poder ejecutar ese procesamiento sobre un clúster, Spark necesita utilizar gestores de recursos, que son los sistemas encargados de administrar los recursos de cómputo como CPU, memoria y nodos disponibles. Uno de los gestores de recursos más comunes es Yarn, que forma parte del ecosistema Hadoop y permite coordinar la ejecución de aplicaciones en el clúster. Además, Spark también puede trabajar con otros gestores de recursos como Mesos. Incluso, Spark incluye su propio gestor de recursos, lo que permite ejecutar aplicaciones Spark en diferentes entornos de infraestructura, dependiendo de cómo esté configurado el sistema. Encima del núcleo de Spark existen diferentes librerías que permiten realizar distintos tipos de procesamiento de datos. Entre ellas encontramos Spark SQL, que se utiliza para el procesamiento de datos estructurados. También está Spark Streaming, que permite procesar flujos de datos en tiempo real. Otra librería es MLlib, que incluye algoritmos para Machine Learning. Finalmente está GraphX, que se utiliza para el procesamiento de grafos, aunque actualmente no está disponible en la API de Python. Hasta este punto, hemos visto que el objetivo de Apache Spark es proporcionar abstracciones de memoria distribuida para un clúster de computadoras. Al mismo tiempo, Spark busca mantener algunas de las propiedades más importantes del paradigma MapReduce, como la tolerancia a fallos, la localidad de los datos y la escalabilidad. Para lograrlo, en el 2002 investigadores de la Universidad de California, Berkeley propusieron una forma de crear estructuras de datos distribuidas, a las que llamaron Resilient Distributed Datasets o RDDS. Posteriormente, Spark fue extendido con otras estructuras de datos como data frames y datasets. En el siguiente video, nos enfocaremos en comprender qué es un RDD y cuál es su papel dentro de Apache Spark.